El reto hoy día es hablar sobre la situación de la educación en el Ecuador, pero también sobre lo que está pasando en el mundo. Tuve la suerte hace apenas semana y media de estar en la ciudad de Shanghai, en China, dictando una conferencia para 5.311 directores de escuela. Le digo el número exacto porque eso es lo que decían que estaban allí. Bueno, se perdía de vista el auditorio, presentes, ¿no? No estoy hablando a distancia, y parece que millones más veían las charlas. Era un congreso internacional sobre educadores, ¿no? El centro estaba puesto en la figura del maestro, no en la tecnología, no en los avances que la ciencia puede tener. Por supuesto que en China esos avances van rapidísimo. De hecho, la conferencia que yo dicté en China tuvo traducción simultánea. Yo no hablo chino, di la charla en inglés, había un PowerPoint allí en inglés y traducido al chino, pero lo curioso es que la traducción simultánea fue hecha por inteligencia artificial, ¿no? Es decir, no es que le daban un audífono a cada uno de los asistentes, sino que simplemente todo lo que yo decía, inclusive cualquier cosa, era traducida inmediatamente en la pantalla, aparecía en chino y en inglés. Y les digo por qué era inteligencia artificial, porque si era un traductor de carne y hueso, no había traducido como HNN, ¿no es cierto? O A, porque las interjecciones que nosotros usamos cuando estamos hablando, normalmente un traductor no las traduce, ¿no? Entonces, la ciencia y la tecnología sí son importantes, pero la gente lo es más. Y la figura del maestro es fundamental. En los últimos tiempos nos hemos puesto a pensar cuál va a ser el futuro de las profesiones. Hay un libro bastante interesante sobre este tema del periodista, comunicador y escritor argentino Oppenheimer, ¿no? Que en su libro Agárrese el que pueda, plantea un futuro bastante complicado para el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque los robots están transformando la vida, la tecnología está transformando. Ya tenemos una Alexia que acompaña a ancianos y a otras personas y les dice a qué hora deben tomar su pastilla, por ejemplo, ¿no? O tenemos al doctor Watson, que es el mejor abogado, que es inteligencia artificial. Y digo el mejor porque está evidentemente dando respuesta a las consultas que le hacen a través del internet. Sobre todo en el mundo anglosajón está pasando esto, y el porcentaje de acierto del doctor Watson es mayor que el de cualquier abogado, el promedio. Estamos hablando de cosas elementales, ¿no? Pero las elementales son las que más trabajo le dan a los abogados, como los divorcios, las herencias, la separación de bienes, etcétera, etcétera. La especialidad, a eso todavía no están llegando los robots o la inteligencia artificial. Igual pasa con la medicina. El mismo doctor Watson puede dar diagnósticos a través del internet en consultas relativamente sencillas, pero también sabemos que ya los médicos, inclusive en hospitales ecuatorianos, están utilizando a robots para ayudantes en cirugía, porque la precisión del robot va más allá del pulso del médico, ¿no? Eso es cierto. Entonces, carreras como medicina, como leyes, yo no creo que los días contados, pero sí que pensar mucho y con mucho cuidado qué es lo que va a pasar. En maestros no está el doctor Watson, pero está el profesor Einstein, ¿no? Un robotcito de este tamaño, con el pelo casi como nuestro amigo Julián, un poquito más elevado, pero canoso en todo caso, demostrando sabiduría. Y que este doctor Einstein, por ejemplo, da respuestas a las preguntas que a los adultos, profesores y papás y mamás nos cansan. Ustedes saben a qué me refiero, el eterno porqué de los niños, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos acaban agotando y al final le decimos, hijito, ya no molestes más, ¿no? Pues nos hacemos los locos. El doctor Einstein no se cansa nunca. Y lo curioso es que le da respuestas de una forma diferente cada vez, de acuerdo a la inquietud, y porque se da cuenta que el niño no está entendiendo tal vez la respuesta que le dio, y da otra aproximación, y da otra, y puede pasarse horas ¿no? Entonces, también hay un cierto riesgo.
Pero lo interesante que pasa con la carrera de docentes y por qué es una carrera de gran futuro, así es que jóvenes sean profesores porque sí van a tener empleo, lo que nos da un gran futuro es la capacidad de transmitir habilidades blandas, la posibilidad que tenemos entre las manos de interactuar. No es igual aprender de un robot que aprender de una persona de carne y hueso, ¿cierto? Entonces, por supuesto, esos profesores del presente y del futuro vamos a tener que saber más, definitivamente. Vamos a tener que estarnos capacitando de manera permanente. No es que ya me gradué de la técnica, ya me gradué de la esta o de la otra y se acabó y ya sé todo. No, apenas sabemos la base, nada más. Y luego tendremos que ir aprendiendo. Inclusive se ha dicho que la universidad del futuro, doctor Camino, tiene que cambiar de tal manera que nosotros cuando nos matriculamos en una universidad es como cuando abrimos cuenta en un banco, casi para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar recurriendo a esa universidad cada rato, porque en este momento nos graduamos de médicos, ingenieros, abogados o lo que sea, o por maestros, y luego de un tiempito tenemos que ir a actualizarnos. Entonces vamos a tener casi como una cuenta bancaria, ¿no? Es decir, yo recurro a la universidad en cada momento en lo precise. O también pensando que hay carreras complementarias que son importantísimas, porque uno puede tener una carrera base y puede tener la maestría y hasta el PhD en una carrera base, pero hay otras que nos van a servir a lo largo de la vida y que son también importantísimas, ¿no? Entonces la universidad tiene que transformarse también. El tema online es importantísimo. Creo que la universidad está yendo por ese camino, porque es indudable que uno no va a poder estar yendo a la universidad todo el tiempo para especializarse, para la carrera extra que necesita, para qué sé yo. Y por supuesto sabemos que también ahora hay muchas otras fuentes de conocimiento, que son, por ejemplo, el internet, no solo para chatear, no solamente para mirar lo que está pasando en las redes sociales, sino realmente para investigar. Nosotros tenemos ahora la ventaja de tener en nuestras manos, al alcance de un clic, la posibilidad de entrar en el mejor museo del mundo, de entrar a la mejor biblioteca. Usemos esto, no solamente para lo banal, lo cotidiano, que forma parte de nuestra vida. Sí, es cierto, a todo el mundo nos gusta saber el chisme de la hora, ¿no? Y a veces la calumnia también, ¿no? Porque tenemos que estar conscientes que las redes sociales no son la última verdad, y que hay mucho de aquello que se llama fake news, ¿no? Las noticias falsas con las que debemos tener cuidado. Esas cadenas y esa serie de cosas que están saliendo a través de los medios, porque inclusive ahora tenemos que estar conscientes que cosas de tanta avanzada como los correos electrónicos están perdiendo vigencia frente al aparatito que tenemos en la mano, el WhatsApp, ¿no? No sé las edades de los que están aquí, veo unos mayores y otros menores, pero en mi época el fax era una innovación, ¿no? Quien no tenía fax estaba out, fuera. ¿Y en qué quedó el fax? Los más chicos seguramente ni lo conocen, ¿no? Del fax al correo electrónico hay una distancia grande, pero pasaron años de vigencia del fax. Del correo electrónico al WhatsApp hay menos distancia. ¿Por qué? Porque rápidamente vamos cambiando las tecnologías con una velocidad casi de vértigo. Casi no podemos seguir lo que está pasando. Todos los días se inventan cosas nuevas, aparecen modernas tecnologías, y frente a eso también los docentes tenemos que estar conscientes de que vivimos en un mundo de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre que se da por diferentes áreas, por diferentes aproximaciones. Incertidumbre en cuanto a lo económico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué incertidumbre frente a lo económico? Porque una cosa que ocurre en otro lugar del planeta, por ejemplo, este rato China está apretando el freno, ¿no? China está apretando el freno. ¿Por qué? Porque hay una guerra comercial con los Estados Unidos. ¿A nosotros nos importa o no nos importa? Claro que nos importa, porque China es el mayor comprador del mundo de commodities.
de todo lo que son minerales, pero de todo lo que son alimentos, porque hay una masa poblacional que además accedió a clase media, porque sabemos que en China, por más que se digan comunistas, hay un capitalismo de Estado, frenético y voraz y brutal. Lo digo yo que viajo permanentemente a esas latitudes. Y entonces, si China aprieta el acelerador, las economías latinoamericanas empiezan a angustiarse. Hay una interrelación enorme y hay incertidumbre con relación a eso. Si Estados Unidos pone freno al ingreso de migrantes, Ecuador lo siente. ¿No es cierto que lo siente? Porque todavía hay mucha gente que quiere emigrar. Pero si el Ecuador pone visa para los venezolanos, también hay una angustia en estas personas. Hay incertidumbre, ¿verdad? En lo político, en lo económico. También tenemos incertidumbre respecto a lo que está ocurriendo con el planeta, con el clima, ¿no? Estamos sintiendo que el cambio climático es una realidad, a pesar de que hay despistados o interesados como el señor Trump, que dice que no existe cambio climático y que no afecta lo que hacen los seres humanos a lo que ocurre en el planeta. Lo sentimos, sabemos que sí afecta. Cuando hace algunos años, por ejemplo, Francia hacía experimentos nucleares allá lejos, en el Pacífico, en el atolón de Mururoa, hacían experimentos nucleares. Aquí, en la península de Santa Elena, empezaron a nacer niños con malformaciones genéticas. Y eso es verdad, hay estudios realizados. Sí, miles de kilómetros cruzando el Pacífico y sin embargo hay un perjuicio. Si a nosotros lo que está pasando ahora en la región amazónica es gravísimo, si a nosotros se nos ocurriría, a todos los que compartimos la cuenca amazónica, 8 países más del territorio de la Guyana Francesa, porque recuerden, todavía hay colonia en América Latina, ¿no? El territorio de la Guyana Francesa es parte de los territorios de ultramar, le llaman de una forma hasta bonita los franceses, pero bueno, es parte de la cuenca amazónica. Si se nos ocurriría cortar toda la cuenca amazónica, todos los árboles de la cuenca, el perjuicio es para los que están en la cuenca, sí, pero se dice que buena parte del territorio de los Estados Unidos sería un desierto, porque este rato que hay quemas en la Amazonía, hay un poco de datos errados que están circulando, porque no ha sido este el peor año de quemas en la Amazonía, el peor fue el 2005, y lo digo porque yo estuve allí, vivía en Brasil como secretaria general de los países amazónicos y recorría la zona. Quemas que muchas veces son malintencionadas, otras son porque existe la mala costumbre de quemar, creo que aquí en Manabí también, ¿no? Qué grave eso. Existe la mala costumbre de quemar para sembrar, y dicen, estamos beneficiando la tierra y después tenemos la buena cosecha. Primero, que el fuego se sale de las manos, usted no lo puede controlar. Una vez produce una chispa, usted no sabe hasta dónde llega. Y segundo, porque el mejoramiento de los suelos es irreal, en el sentido de que a lo mejor el primer año mejoró, pero el segundo, el tercero es un desastre, porque los nutrientes del suelo se van acabando. Entonces tenemos que pensar en rotar cultivos, en hacer cosas que son interesantes y que los agricultores lo saben mejor que yo. Pero vean ustedes, fuegos que pueden ser intencionales para el tema de las cosechas, fuegos que pueden ser intencionales, malintencionados, ¿no? Y pueden ser fuegos accidentales también otros, y pueden ser fuegos espontáneos. Mientras más calor y más sequía hay, se producen fuegos. Eso lo saben los especialistas. Supongamos que nos consumimos todo el bosque amazónico, que es el bosque tropical continuo más importante del planeta. Hay otros bosques sí importantes en Siberia, los hay en la zona tropical, en Malasia, en Indonesia, etcétera. Pero lo continuo, lo más grande, es lo que existe en la Amazonía, ¿no? Y si lo consumimos, estamos acabando. Por favor, y yo querría que a lo mejor esto les quede claro, no con el pulmón del planeta, eso no es cierto. La Amazonía no es el pulmón del planeta. Casi todo el mundo lo está diciendo, y yo digo hasta presidentes de los países europeos decir un error científico. ¿Por qué? Porque los bosques maduros se consumen prácticamente
el oxígeno que generan. Bosques maduros, sobre todo bosques primarios, se lo consumen. Entonces, olvídense, la Amazonía no es el pulmón del planeta, pero lo que sí es el aire acondicionado del planeta. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes reguladores del clima del mundo. Y también es el depositario del 20% de las reservas de agua del planeta. Todo lo que deposita el río Amazonas en el océano Atlántico significa más que los otros 9 ríos juntos del mundo, Nilo y todos los otros, inclusive el río de la Plata aquí en nuestro continente. Y también es el depositario de la mayor biodiversidad del planeta. Se dice que si comparamos 1 hectárea de territorio amazónico, de cualquiera de nuestros países, de la Amazonía ecuatoriana, con todo el continente europeo, tenemos más biodiversidad en esa sola hectárea. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Yuka Salo, uno de los grandes amazonólogos de origen finlandés que vivió muchísimos años en el Perú, ¿no? Entonces, es importante la región. Está en nuestras manos el protegerla. Pero hay incertidumbre respecto al cambio climático, de verdad. No sabemos qué va a pasar. Nuestros jóvenes de ahora tienen esa carga que nosotros no teníamos. En la época en que yo estudiaba, la palabra ecología ni siquiera existía. Imagínense qué antigua que soy. No existía la palabra ecología. La palabra ecología se inventa en el año 1992, cuando se da la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la cumbre de Río, y la señora Gro Brundtland, la gran ambientalista, que fue además primera ministra de un país nórdico, por primera vez saca a reducir la palabra ecología. Antes hablábamos de naturaleza, del campo, cualquier cosa, pero ecología no existía. Y así hay muchas palabras que hemos tenido que irlas inventando los seres humanos para que respondan a las realidades. Frente a esas incertidumbres, la actuación de los maestros es fundamental, porque tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a que vivan con esa incertidumbre y a que la enfrenten y que estén preparados para acomodarse en este mundo cambiante, económicamente, científicamente. Cada día tenemos cambios, y por supuesto en cuanto a la economía. Vean ustedes qué retos enormes tenemos los profes, enormes. Por supuesto que tienen que ir acompañados, lo que decían aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el decano, el rector. La tarea de los papás y las mamás, por favor, no podemos dejarlas de lado. Sé que Julián va a hablar para papás y mamás, y es importantísimo, porque no es que se va y se deposita al niño aquí, lo vengo, ya lo generamos, lo parimos, como diría alguien, y allí se lo dejo a la escuela. No, por favor, la escuela no puede suplir lo que los papás y las mamás tienen que hacer en la casa. Oigan, digo papá y mamá, como tarea conjunta, no de ayuda. Todavía me molesta cuando las chicas les oigo decir: yo tengo un marido buenazo, me ayuda en la casa. ¿Qué ayuda? O sea, que la tarea es solo nuestra. No, es de los dos. Y entonces tiene que ser un trabajo conjunto de papá y de mamá, porque el papá tiene tanta importancia como la madre. Y nosotros no podemos ser egoístas, las mujeres, acaparadoras de ternura, de cuidado, de cosas. No, nada de ser acaparadoras. Déjenle nomás al papá que lo haga, ¿no? Tiene derecho y tiene responsabilidad. Entonces, la escuela y la casa tienen que ir de la mano. Eso es importantísimo, y es algo que se dejó de lado durante mucho tiempo, con la idea necia por parte de algunos psicólogos que decían que a los niños hay que dejarles hacer lo que quieran porque no hay que frustrarles. Claro, no se frustra de chiquito, y a la primera que le dicen no en la universidad o en el trabajo, adopta una actitud de locura. Alguien me dijo: no, los niños desafían la autoridad, los niños necesitan límites, y los jóvenes también, ¿no? Eso es importantísimo. Yo tengo la suerte de tener a mi papá aquí que me está acompañando, y claro que me decía no un montón de veces, ¿no? Y la mamá también. Y la verdad es que siento que es una educación de calidad la que se dio en mi casa, y es una educación de calidad la que recibí en la escuela, porque tiene que ser conjunta. Pero ¿cómo actuamos en este mundo en que los desafíos son tan importantes, que las tecnologías están casi dejándonos de lado? Les voy a decir algo que es duro. En estos últimos tiempos he ido bastante a África también, y voy a ir en noviembre a Mozambique para un encuentro enorme sobre definición de qué es lo que quiere África. Miren a ustedes, a una latinoamericana, la única, le están invitando a decir definiciones sobre África. Noto que África, que siempre la miramos como de hombros para abajo,
está yendo más rápido que América Latina, no solo que Ecuador, sino que América Latina. Están comprendiendo la importancia de la educación, están comprendiendo la importancia de la formación de los docentes, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, si todo este mundo, como decía, va rápido, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Además de la formación en habilidades blandas, en la que somos buenos los ecuatorianos, yo diría, porque somos amorosos, porque mantenemos la familia ampliada. Aquí en Manabí eso me consta, en muchas provincias del Ecuador, porque sabemos que las interrelaciones humanas son fundamentales, interactuar es importante, pero tenemos que ir también más allá, hacia el dominio de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Por eso, dentro de las tareas que me habían puesto para el día de hoy, me dijeron, hable un poquito sobre STEM, ¿no? ¿Por qué STEM? STEM es la sigla, y ustedes lo saben, en inglés, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Algunos introducen el arte también, y entonces tenemos STEAM, con la inclusión de la A, de arte. Y nosotros en la Fundación Fidal, que es una fundación que creamos, y que está Pepe, y están algunos amigos, Pepe Brito, le hemos añadido el I-STEM, y estamos hablando también de ética, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo, como ustedes se podrán dar cuenta, no solamente que soy mamá, sino también abuela, y yo querría para mis hijos y mis nietos un futuro mejor que el ser asistentes de robots. Yo no quiero que mis nietos sean ayudantes de robots, que el robot les dé la orden. Yo quiero que mis nietos den las órdenes a los robots, de que ellos sean los creativos, los que estén generando el conocimiento, y sean los robots los que trabajen para ellos. Desgraciadamente, y por eso les decía que vamos a la saga de inclusive de África, aquí no le estamos dando importancia a la capacitación en ciencia, en tecnología y en innovación a nuestros niños. Todavía la escuela en el Ecuador es castradora de creatividad, todavía en los tiempos actuales. Los niños entran a la escuela y todos, cuando entran a la escuela, saben cantar, pintar, dibujar, saltar. Llegan a la escuela y dejamos de lado la creatividad porque los tratamos igualito y queremos que funcionen como adocenados, ¿no? Si la medicina está haciendo tantos cambios en los tiempos actuales, que a futuro vamos a tener la medicina que necesita cada persona, de acuerdo a nuestro ADN y a lo que pueden hacer las máquinas también. Vamos a tener medicina para cada uno, porque la medicina que le sirve a uno, al otro no le sirve. De eso no estamos tan lejos. Pero ¿qué está pasando con los niños? No estamos insinuando un profesor para un niño, pero sí que los maestros tengan la capacidad de generar creatividad en los niños, de desarrollar eso que ya tienen de por sí, que se ha ido generando con el acumulado que tenemos, con la conciencia que vamos teniendo de la importancia de estas áreas. ¿Por qué entonces los niños salen adocenados y el futuro biólogo se hace abogado y el futuro físico, nuclear o el químico decide contentarse con algo que no es lo que le fascina? El señor Peter Diamandis, el creador de la Universidad de la Singularity, uno de los fundadores de esa universidad que dicen que está tratando de conseguir la vida eterna, ¿no? ¿Se han oído? La vida eterna. La Universidad Singularity está haciendo experiencias en eso. Es verdad que ahora vivimos más y mejor que antes. Cuidado, porque es casi siempre la gente dice, no, en la época de mi abuelito, qué fortachos eran, ¿no? Comían bien, no sé qué. Pero los que sobrevivían, pues, y el resto se morían pronto, morían las mujeres de fiebre puerperal porque no les atendían, no había antibióticos, no había un montón de cosas que indudablemente están ayudando a mejorar tiempo de vida y calidad de vida. Créanme que eso es cierto. Vivimos ahora mejor y más que antes. Pero sin embargo, hay como un límite, ¿no? Dice 110 años, tal vez es lo máximo. Bueno, Singularity está tratando de extender la media de vida más allá, extenderlo. Pero ¿qué dice Peter Diamandis? Dice, lo único que los niños deben saber cuando terminan la escuela es a ser creativos.
el resto no le importa mucho. ¿Por qué? Porque un niño creativo ya va a aprender, pues, ¿no? Va a aprender por sí solo porque va a tener curiosidad. Qué interesante es esto, ¿verdad? Lástima que Pepe no está aquí, pero Julián sí. Cuando nosotros en el año 94 proponíamos una reforma curricular, hablábamos de 4 ejes, ¿no? Y hablábamos de lectoescritura, del idioma que mama de su madre cada niño, ¿no es cierto? Si es español, español, pero si es quichua, o aurani, o shuar, o ashuar. ¿Por qué? Porque es más fácil aprender en la lengua que se habla en la casa, ¿no? Indudable. Matemáticas elementales, desarrollo del pensamiento. Hablábamos también de valores. Ahora se está hablando de valores porque, óigame, Ecuador chorrea corrupción y eso es una vergüenza. No podemos permitir eso. Tenemos que dar modelos, role models, como dicen los gringos, valores que sean representados en personas que aparezcan como impolutas. Y los maestros tienen que ser ejemplo de honestidad, porque ¿cómo le van a dar a los chicos, la profe de literatura, clases de literatura, si jamás sus alumnos le ven con un libro para abajo el brazo y le dicen, lea, y usted cuando lee le va a decir, pues el chico, ¿no? O cualquier cosa, cualquier materia que nos podamos imaginar. Entonces es importante eso. Y hablábamos también de otra área, además de valores y actitudes, hablábamos del desarrollo del pensamiento, que es lo que Peter Diamandis dice, es la curiosidad. Nosotros, qué innovadores, en el año 94 lo decíamos, pero claro, no tuvimos la plataforma que tiene el señor Diamandis, y aparece como él el creador de esta teoría, cuando esa teoría pudo haber sido creada aquí en el Ecuador. Qué interesante. Pero en todo caso, tenemos que pensar cuál es el rol de esos maestros en este mundo, en el que queremos que los chicos sean curiosos, y que al chico que despanzurra la mosca en la ventana, o al bicho, nosotros le decimos, cuidado, que te ensucia, que te va a picar, que no sé qué, y no desarrollamos al futuro biólogo, ¿no? Al futuro físico, al futuro químico. El Ecuador necesita más científicos, menos abogados, menos de una serie de áreas que a veces están súper saturadas y que no van a tener trabajo chicos si estudian. Lo que necesitamos son más científicos, aquellos que van a generar esa ciencia o esa capacidad de replicar primero lo que se hace en el extranjero y crear soluciones. El Ecuador ha tenido talentos extraordinarios, por ejemplo, en programación de informática para software bancarios. Ecuador fue el primer país de América Latina en tener cajeros automáticos, un país que exporta software, pero desgraciadamente la masa de la población no está en la capacidad de asumir esa creatividad de ciertas mentes brillantes, porque no estamos formados en la escuela. Pero por cierto, la ciencia tiene que ir acompañada de ética. Por eso nosotros hablamos en realidad del I-STEM, es decir, de la ética, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, porque de lo contrario podemos destruir el mundo también. Y ser persona sin ética, por más que sea el gran científico del planeta, no te transforma en un factor de desarrollo para tu comunidad. Entonces necesitamos ética y necesitamos ciencia en la otra mano. Tarea importante para los maestros, desarrollar creatividad, volverles a los chicos como esa especie de esponjitas que absorban los conocimientos, pero que busquen conocimientos, que tengan valores, que manejen bien su idioma, por favor. Claro que hablamos de la necesidad de aprender idiomas. Los chinitos desde 4º grado de escuela tienen obligatorio inglés, a pesar de que el chino mandarín es la lengua más hablada del planeta. Sin embargo, sienten que tienen que aprender inglés, porque en inglés están las publicaciones científicas, porque el inglés es la lengua de comunicación con otras civilizaciones, pésele a quien lo pese, y cáiganos bien o malos gringos, pero el inglés es la ciencia de comunicación, digamos la lengua de comunicación universal y la lengua de la ciencia. Entonces, es importante fomentar también la necesidad de aprender idiomas si queremos dedicarnos con más éxito al mundo de la ciencia. Estamos claros con estas cosas. Yo creo que con esto les dejo un panorama más o menos amplio para que aquí los expertos, pedagogos que van a actuar a continuación puedan ir desbrozando el camino y diciendo cómo vamos a ir llegando hacia esos paradigmas, hacia esos sueños que queremos alcanzar. Pienso yo que aquello que decían los abuelos de que todo tiempo pasado fue mejor, no es cierto. Yo creo que todo tiempo futuro será mejor,
si sabemos construirlo. Ese es el gran reto que nos queda a los maestros ecuatorianos. Todo tiempo, futuro, mejor. Y aquí voy a terminar, pero el decano me dice que siga y voy a seguir. Hay dos cosas que quiero compartir con ustedes. Uno, a todos ustedes les hemos dado una hojita, o a la mayor parte, no sé si los que llegaron al final tienen, es un